Sé tú el que nos ayudes con tu palabra, el que lleves esta pequeña enseñanza, que sea tu palabra la que cambie nuestra vida y tus promesas. Gracias por permitirnos otro domingo, Señor, venir acá a tu casa, a tu presencia y escuchar tu palabra. Amén, amén, amén. Abre los oídos espirituales de mi hermano para que nos ayude esta enseñanza a todos, Señor. Amén. Hágase esta pregunta: ¿puede Dios contar con nosotros? En Lucas 12:42 dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Siempre alabamos a Dios y siempre lo honramos por su fidelidad, ¿cierto? Eso es algo que siempre tenemos presente. Claro, ¿cómo no hacerlo si ha hecho tantas cosas en nosotros? ¿Cómo no ser agradecidos si ha cambiado tantas cosas en nuestra vida? Tantas cosas que ha restaurado, que realmente no somos los mismos a pesar de que estemos en un proceso aún, ¿no? Porque no somos perfectos. Pero el tema es que siempre podemos contar con Él, siempre hemos podido contar y tenerlo a nuestro favor. Pero muy pocas veces nosotros pensamos que, ¿será que Dios necesita que nosotros seamos fieles? ¿Será que Él lo necesita? Pues es que Él es supremo, Él es Dios, Él tiene el control de todo. ¿Por qué Él me necesitaría a mí? Y la respuesta es que sí. Porque Dios necesita personas con las que Él pueda contar. Él necesita personas administradores, que sean fieles, que sean sabios, personas que Él pueda contar, personas que Él pueda confiarle su casa. Y sobre todo en estos tiempos tan duros, que no, para nadie es secreto, ¿no? De tanta maldad, tanto desorden que hay hoy en día en el mundo. O sea, que Dios te necesita más hoy en día. O sea, como dice en Mateo 24:12, anótenlo y el que quiera buscarlo en su casa. Pero, ¿por qué me necesitaría a mí? Y es que el tema es que desde la época que Dios creó todo, desde la época de la creación, cuando Dios le dio al hombre el dominio de la tierra, Él ya necesitaba gente que trabajara con Él. Pero, ¿que trabajaran con Él para qué? Solo para un propósito, para que se cumpliera la voluntad de Dios en la tierra. Para eso lo necesitaba. Es más, usted puede ver eso en muchas partes de la Biblia. Cuando los hijos de Israel estaban atrapados, que estaban ahí en cautiverio, Él quería sacarlos. Dios quería sacarlos en su momento. Pero Él buscó un hombre para hacer ese trabajo. Y ese hombre era Moisés. Y el trabajo de Moisés era sencillo. Era simplemente extender la mano, ser diligente y exigir la voluntad de Dios que se hiciera en ese momento. Exigir la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué escogió a Moisés? Porque él necesitaba a alguien en quien confiar en ese momento. Él necesitaba a alguien fiel, él necesitaba a alguien que actuara conforme a su palabra. Entonces, él necesitaba a alguien como Moisés, porque él sabía que él era ese tipo de persona. En Salmos 103:7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Que si Moisés no hubiese sido fiel en conocer los caminos de Dios, el pueblo de Israel jamás habría visto las obras de Dios. Entonces Dios hoy te necesita en este momento como necesitó a Moisés en algún momento, solo que es otra época, pero es la misma palabra, es el mismo Dios. Él te necesita atento, te necesita fiel, Él te necesita atento a las cosas espirituales, te necesita distinto, te necesita receptivo a sus promesas como por lo menos lo es el diezmar, el sembrar, el tener claro que tal vez el dinero es importante, pero es secundario. Porque Dios quiere verte próspero, claro que sí, pero es que simplemente eso es añadidura. Entonces, Dios quiere prepararte para algo antes, prepararte para cuando tengas todo eso. Él quiere enseñarte algo más importante. Eso queda como pequeño.
Entonces Él necesita gente fiel que conozca de su palabra y que no solo la conozca, sino que también la aplique, que sea obediente a ella. Yo creo que nosotros creo que podemos ser administradores como lo fue Moisés en algún momento. Entonces anímese. Él necesita que usted se anime para que usted pueda extender la mano como lo hizo Moisés en algún momento, para que Él pueda hacer señales y prodigios entre la gente, porque no es usted, es Él el que lo va a hacer. Él solo necesita que nosotros trabajemos con Él. Como dicen por ahí, Él hace el 95% y nosotros hacemos casi que el 5%, que es ser diligente. Por eso cuando hablamos de diezmar, tal vez es un tema que es controversial, ¿no? Pero no emociona mucho. Pero deberíamos emocionarnos de saber que cumpliendo con esto tenemos la oportunidad de poder ser fieles. Entonces, diezmar incluso estimula la fe, activa el poder en nuestra vida, el poder de Dios en nuestra vida. Cuando lo damos con agradecimiento y cuando lo damos con gozo, confiando que todas esas necesidades van a ser suplidas, cambia la cosa. Entonces Dios en Deuteronomio 26, 8 a 9 Él le dijo a los israelitas que tenían que decir cuando iban a diezmar, que debían acordarse de dónde lo sacó Dios, de dónde lo sacó de esa esclavitud de Egipto, y ellos tenían que decir: Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué tiene que ver este versículo con nosotros ahorita? Pero tiene que ver mucho, porque es lo mismo que hizo con nosotros, que hizo con el pueblo de Israel. Él nos sacó a nosotros de ser esclavos sin propósito, de llevar una vida de desorden, una vida sin sentido. Nos sacó incluso de la pobreza y nos dio una vida con la abundancia de Dios. Esa es la relación que tiene con nosotros. Entonces, por eso cuando usted dé su diezmo, cuando dé esa ofrenda, hágalo como los israelitas, siendo agradecido y reconociendo todo lo que Él ha hecho en su vida, porque ha hecho demasiado en nosotros. Dé su diezmo con fe. Claro que puede esperar esas bendiciones y que dé fruto en esa tierra, que sea multiplicada en su vida. Hágalo con esa intención, con un corazón noble, un corazón agradecido. Y va a ver que pronto se dará cuenta que más bien diezmar va a ser emocionante. Entonces, cierre sus ojos, levante su mano. Vamos a orar. Señor, bendice las manos de nuestros hermanos. Que sea de crecimiento, Señor, esta enseñanza. Yo sé que cada uno la tomó, Señor, igual que yo lo hice, Señor, cuando la estaba preparando. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y suples nuestras necesidades siempre, Señor. Gracias, bendice la mano de cada uno de nuestros hermanos. Dale ideas creativas, dale esa prosperidad, pero que viene del alma primero y que lo demás viene añadido, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos esta semana y en este año, Señor. Amén, amén, amén.